¿Cómo va el tema de la guerra en Ucrania según tus fuentes? Según mis fuentes, la guerra de Ucrania es una guerra de desgaste ahora. Ha perdido Rusia para recuperar creo que 750 kilómetros cuadrados a miles y miles y miles de soldados en una picadora de carne en la que Putin está arrojando a miles de rusos. Le da igual. Pero no hay posibilidades de que Rusia gane esta guerra, por más que tú veas Canal Red y la Ina Finogenova. La semana próxima tenemos pastel. Bueno, tenemos que tener pastel con su velita. Creo que son 2 años, o uno. No, que son 2 años de que Ina Finogenova dijo que me iba a demandar y que me iba a ver ante los jueces, y yo estoy esperando aquí a los jueces y los jueces no me llaman. El coronel no tiene quien le escriba y el Mauricio no tiene jueces que le manden su citación correspondiente con la tronante denuncia de Ina Finogenova porque yo cometí un delito gravísimo al decir que ella sigue siendo un agente de Putin que ahora finge estar en contra de la guerra pero sigue defendiendo que se le entregue Ucrania a Putin. Y ese error, enorme delito que he cometido yo, según ella, pues se ha demostrado a lo largo de estos años que era cierto, que efectivamente ese es el papel que ella está jugando. Soy la disidencia con la guerra, pero Ucrania es de Rusia. Y Ucrania está perdiendo la guerra y hay que dejar de ayudar a Ucrania y hay que darle por lo menos el 25% de Ucrania a Putin, que ya con eso va a estar tranquilo. Como Hitler con los Sudetes, ¿no? Bueno, así que, como va la guerra en Ucrania, va así. Lo que necesitamos es apoyar más a Ucrania, lo que necesita Ucrania son más armas, lo que necesita Ucrania es más apoyo, lo que necesita Ucrania son los F-16 que finalmente le van a llegar para poderse defender de los ataques contra escuelas, contra mercados, contra edificios residenciales, contra parques infantiles, contra hospitales, contra todo eso que ataca Putin y que a mucha gente le ha dejado de importar porque como Netanyahu hace lo mismo en Palestina, lo único importante es Palestina. Evidentemente Palestina es importantísimo al mismo nivel que Ucrania. Y quien defiende el derecho del pueblo palestino a vivir en santa paz, liberarse de Netanyahu y de Hamas al mismo tiempo, de ser posible, tiene que defender, lógicamente, el derecho de los ucranianos a vivir en paz y a tener su país en paz en los términos y las fronteras que acordó Rusia con ellos en 1991, 1994 y creo que también en 2004.